Muy buenos días a todos y todas. Esta mañana vamos a abordar un tema de mucha importancia para la salud pública, como son las arbovirosis. Y desde ese punto de vista nosotros nos vamos a enfocar principalmente en dengue, que es una enfermedad que está presente en el país desde la década de los 50 con un silencio epidemiológico de aproximadamente 20 años. En los 80 reinicia nuevamente este problema y hemos tenido aproximadamente 12 brotes o epidemias hasta la fecha y hubo un silencio epidemiológico en los últimos 4 años y luego de eso nosotros tenemos nuevamente la enfermedad. Vamos a partir de que el dengue es una sola enfermedad, es decir, que existe dengue con signo de alarma y dengue grave. Esta es una clasificación de mucha importancia para el manejo clínico de los enfermos. En realidad, cuando la enfermedad se inicia como cualquier proceso febril indiferenciado parecido a la gripe, parecido a la influenza, y más tarde esta se va a expresar 4 a 10 días después de haberse contagiado con signos y síntomas de una enfermedad febril aguda. Esto es importante que los médicos la reconozcan. En sí, la enfermedad tiene 3 etapas importantes. Una es la etapa febril, que dura de 2 a 3 días. Posteriormente, entre el tercero y el quinto día en los niños y hasta el séptimo en los adultos, aparece una fase crítica de la enfermedad en donde los pacientes se agravan y pueden morir por choque, es decir, por una pérdida excesiva de líquido. Esto debido a que se eliminan a través de los vasos y se tiene poca ingesta. Y más tarde hay una fase de recuperación en la cual los líquidos que han salido del espacio intravascular vuelven al espacio vascular. Quiero recordarles que en la fase febril hay que tener mucha atención en los niños, principalmente en los menores de 2 años, porque eso se deshidrata con facilidad y no tiene la capacidad de comunicarle al cuidador sus signos y síntomas. Y hay que velar porque él esté bebiendo y por favor que miren que orine. Otro de los aspectos importantes de la enfermedad es que en la fase febril es donde se expresan los marcadores, es decir, los exámenes de laboratorio se comienzan a alterar. En general hay un leucograma que va a tener una leucopenia. Las pruebas para hacer diagnóstico específico van a estar disponibles en los primeros 3 a 5 días de la enfermedad y más tarde van a aparecer unas pruebas serológicas. Esta enfermedad se maneja principalmente en los primeros niveles de atención. Son las unidades comunitarias de salud donde va a llegar el 90% de estos enfermos y un 10% aproximadamente va a tener que acudir a los hospitales para una hidratación adecuada. Y a pesar de esto, algún 2% de los pacientes van a necesitar cuidados especiales y llegar hasta los cuidados intensivos. Y estos aspectos de la enfermedad los tienen que tener siempre presentes los médicos de atención primaria para saber cuándo referir. En sí, de acuerdo al manejo, la enfermedad se va a clasificar en dengue sin signos de alarma, en dengue con signos de alarma y en dengue grave. ¿Qué es un dengue con signos de alarma? Es aquel que presenta fiebre, cefalea, malestar general, leucopenia, a veces les salen pringuitas de sangre en los pies, lo que conocemos como peteque, y estos aspectos son importantes para hacer el diagnóstico. Cuando esta enfermedad, entre el tercero y el séptimo día de la enfermedad, aparece dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos persistentes, es decir, 3 o 4 vómitos en 1 hora o 6 en 4 horas, cuando en ellos aparece la hepatomegalia, cuando están edematizados. Estos son los signos de alarma y significa nada más que el paciente debe de recibir inmediatamente líquidos por la vía intravenosa. Es decir, que los médicos de la atención primaria, si tienen disponible, le van a tomar una vena y van a iniciar la administración de suero. Y va a ser trasladado a un hospital o se va a monitorear en los lugares donde tenga atención las 24 horas. Algunos pacientes también van a presentar el dengue grave, es decir, van a presentar
shock por fuga de plasma o van a presentar sangrados intensos que ponen en peligro la vida, pero además pueden presentar daño de órganos, es decir, van a tener lesiones en el corazón, van a tener lesiones en el hígado, en los riñones. Esto hace que estos pacientes sean manejados en unidades más importantes y en hospitales más complejos. Quiero decirles a las personas que trabajan en el primer nivel de atención, médicos y enfermeras, que siempre deben de preguntarse en este país, todo paciente febril que no tiene explicación su fiebre puede ser dengue. Y entonces usted debe de preguntarse, ¿puede ser dengue? ¿En qué fase de la enfermedad está? ¿Tiene signos de alarma? ¿Tiene signos de choque? ¿Él es hipertenso? ¿Es diabético? Porque estas características son las que van a hacer que la enfermedad se comporte de una manera diferente. Entonces, estos aspectos especiales no se les debe olvidar. Todas las unidades de salud y las unidades comunitarias deben de tener termómetros, tensiómetros para estarles midiendo la presión arterial a estos pacientes. Entonces, las decisiones del manejo van a dirigirse especialmente si los pacientes son del grupo A, van a ser manejados ambulatoriamente en su casa. Si son del grupo B, van a tener que estar controlando cada día en las unidades comunitarias de salud familiar para verificar que sus factores de riesgo están manejando adecuadamente. Los que están en el grupo B1 y los que están en el grupo B2 son los dengue con signos de alarma y los del grupo C son los dengue chocados. Estos van a ser manejados en los hospitales. Entonces, es desde ese punto de vista que nosotros podemos decir que para que un paciente sea manejado ambulatoriamente debe cumplir algunos requisitos. Primero, que él viva a una distancia que esté a menos de 30 minutos donde hay alguien que le pueda dar atención médica. Los que normalmente orinan al menos una vez cada 6 horas. Este es un requisito para irse a su casa. Los que no presentan signos de alarma, los que toleran adecuadamente por vía oral, los que tienen condiciones de traslado y cuidador, ojo con esto, deben de tener a alguien que les cuide, porque muchas veces a las personas de edad se dejan solos en la casa y cuando volvemos ellos están gravemente enfermos. Los pacientes con sospecha de dengue deben de ser vigilados las 24 horas del día. Esto es importante porque eso va a prevenir que los pacientes comiencen con signos de alarma, se choquen y que alguien debe estar presente para que los transporte inmediatamente. Los pacientes del grupo B1, aquellos que no es la enfermedad grave, sino que las condiciones propias del que tiene otra enfermedad. Por ejemplo, si una mujer está embarazada, eso constituye un riesgo para que el dengue en ella pueda expresarse de forma más grave. Los que son hipertensos y principalmente aquellos que no están controlados, porque en ellos, cuando ellos vienen al hospital, la tensión arterial está normal, pero realmente está alterada porque ellas la tenían alto. Los diabéticos, porque hay que manejar la glicemia, usualmente el paciente con fiebre alta no come. Los que son obesos, esto es importante porque la obesidad es una enfermedad crónica en este país. Aquí hay obesos en más del 30%, es decir, y a ellos los líquidos deben de administrarse en base a su peso ideal. No deben utilizarle para dar líquidos el peso real. El peso ideal tiene una fórmula específica para que ustedes la puedan ajustar. Es importante también que muchos pacientes son cardiópatas o han tenido accidentes cerebrovasculares. Estos deben de ser vigilados estrechamente, o en aquellos que tienen cáncer u otras enfermedades crónicas. Otro de los aspectos importantes que se debe de tener es que los pacientes que están en el grupo B2, es decir, los pacientes con signos de alarma, aquellos que tienen dolor abdominal intenso, es decir, que ustedes en lenguaje salvadoreño se revuelcan del dolor, o aquellos que tienen dolor cuando uno hace una exploración física adecuada y les duele el área hepática, los que presentan vómitos, los que tienen sangrado de mucosas, ya sea oral, gástrica, de los ojos, principalmente las conjuntivas deben de mirarlo.
aquellos que tienen edema clínico, es decir, que están hinchados, los pacientes que en los lugares donde hay una radiografía, ustedes les miren derrames pleurales o les miren derrames pericárnicos, esos pacientes están desde el punto de vista hemodinámico a punto de presentar un shock. Por eso es que ellos deben de hospitalizarse en las unidades complejas, en los hospitales primarios, ¿verdad? Y esto nunca deben de llegar a los hospitales terciarios porque usualmente 2 o 3 horas después ellos están completamente bien. Y si tienen un hematocrito, este debe de tomarse en los primeros 3 días de la enfermedad y otro principalmente en el día que cae la fiebre, porque los pacientes se van a agravar en esta enfermedad el día que se quita la fiebre. Este es un aspecto importante que a los cuidadores de los pacientes, a los pacientes hay que explicarles que el día más peligroso de la enfermedad del dengue es el día que cae la fiebre o horitas antes de que ésta caiga, porque es allí donde se presenta el shock. Entonces, desde ese punto de vista, el dengue grave es aquel que tiene choque, el que tiene sufrimiento respiratorio, es decir, que está cansado, el que tiene un sangrado crítico, por ejemplo, tiene un sangrado del sistema nervioso central, los va a hacer convulsionar. Aquellos que tienen daños importantes de órganos, transaminasas arriba de 1000, aquellos que tienen problemas en la conducción cardíaca, estos pacientes deben ser monitoreados en un hospital que tenga las condiciones adecuadas. Entonces, ¿qué hacer? Es decir, ¿cómo lo vamos a manejar paso a paso? Aquellos pacientes que no tienen signos de alarma, que no tienen signos de choque y que no tienen condiciones propias como obesidad, diabetes, hipertensión, pueden ser manejados en el hogar y ustedes los van a controlar cada 24 y 48 horas. ¿Y qué van a vigilar? Miren todos los días o háblenles por teléfono para ver si cayó o no la fiebre. El día que cae la fiebre, insístale que debe consultar al médico y si es posible, hay que tomarle un hemograma. Hay que mirar también que cuando le toman ese hemograma hay que ver cómo estaba al inicio y cómo está hoy. Entonces, si hay un aumento del hematocrito, quiere decir que puede ser un signo de alarma. Si el paciente tiene sudoración, tiene manos frías, puede ser un signo precoz de shock. Ese día que cae la fiebre también es cuando se presentan los sangrados. Entonces, estos aspectos son los que deben de evaluarse en cada consulta. Los pacientes no llegan a los controles a que les revisen exámenes, lleguen a que se vuelvan a examinar, a que se vuelvan a explorar. Hay que desnudarlos y hay que mirarlos, hay que tocarlos porque puede estar helado o cuando los levantan, ellos tienen signos de mareo, eso quiere decir que están entrando en choque. Estos aspectos son importantes en el manejo y control del dengue del grupo A. Otro de los aspectos importantes hay que decirle que repose y que preferentemente use un mosquitero. ¿Para qué? Para que los otros zancudos no lo piquen y vayan a picar a otras personas. Deben de tener reposo en su casa, deben de tomar muchos líquidos. Los líquidos normales de su casa, sopas, caldos, suero oral, puede ser casero. Un suero casero que se prepara hirviendo el agua y con 1 litro de agua se le agrega 5 cucharaditas de azúcar y 1 de sal y ese estar bebiendo con su comida normal. No hay por qué restringirle ningún tipo de comida. Y a los lactantes pueden continuar con el seno materno o con la leche adaptada que los padres usualmente le han estado dando, aumentándole un poco la cantidad de líquido. Es importante que a algunos pacientes, a los padres les preocupa la fiebre, hay que darles acetaminofén. Ojo, el acetaminofén, la dosis máxima debe de ser de 500 miligramos, porque este se metaboliza en el hígado y puede alterar la función hepática. 500 miligramos cada 6 horas en los adultos y a 10 miligramos por kilo en los niños, siempre y cuando lo necesiten. Muchos de ellos no lo van a necesitar. Otro de los aspectos importantes que nosotros tenemos que mirar o explicarle a los cuidadores de los pacientes qué debe de evitar. Por favor, no le den aspirina, porque la aspirina desencadena sangrado y eso es importante. Muchos de los viejos vamos a tener que estar tomando aspirinita. Hay que suspendérselo durante el periodo de 1 semana en el cual nosotros sospechamos que tiene dengue. Si el paciente está tomando drogas para la hipertensión arterial o está tomando medicamentos para la diabetes, hay que garantizar que se lo esté tomando
porque muchas veces dejan de tomárselos y entonces les desencadena la enfermedad de base. Es importante que en el dengue no deben utilizarse antibióticos, porque los antibióticos no sirven para nada en esta enfermedad, a excepción de que tenga una neumonía o que tenga una otitis asociada a estos cuadros. Entonces es cuando se debe dar este tipo de medicamentos. Siempre hay que recordar, y lo vamos a ir en esta plática hasta 4 veces, hay que explicarle a los cuidadores que si tiene vómito, dolor abdominal, que si le aparece sangrado, consulte inmediatamente al hospital para que le administren sueros intravenosos o a la unidad de salud que le quede más cerca, porque ahí van a tener una forma de cómo iniciarle la hidratación. Porque usualmente el tiempo que transcurre entre que se presentan los signos de alarma y se choca es 1 a 2 horas. Eso es importante que ustedes lo recuerden, que recuerden bien cuáles son los signos de alarma. Hagan hincapié, que el cuidador entienda, que lleve apuntado en un cuadernito cuáles son los signos de alarma, pero principalmente que consulte cuando estos aparecen. Esos signos de alarma: vómito, dolor abdominal, sangrado de mucosa, ¿verdad?, dolor en el abdomen, deben de consultar inmediatamente. Otro de los aspectos importantes de cómo se manejan los del grupo B1 es, bueno, darle los medicamentos para sus condiciones asociadas. Si es diabético, que llegue a la unidad de salud, a la unidad comunitaria, para que los médicos o las enfermeras verifiquen que se están tomando los medicamentos, que verifiquen que está cumpliendo con los líquidos orales que se están tomando. Estos aspectos son importantes para su manejo. Que los pacientes que estén cumpliendo y siempre tengan a la mano los medicamentos para tratar las enfermedades de base. En ese sentido, hay que recordarles nuevamente que si tiene signos de alarma, consulte al hospital para que le administren líquidos por la vía intravenosa. Y si está chocado, que le administren suero en una manera más rápida. Si el paciente tiene shock, entonces desde la unidad de salud hay que tomarle una vez y administrarle suero a 20 mililitros por kilo. Estos aspectos son los que deben de tenerse en cuenta para que los pacientes resuelvan bien. Un paciente adecuadamente cuidado es excepcional que se hospitalice. Además, casi nunca se muere nadie. Que enfaticen eso. El dengue no debe de terminar con una persona fallecida. Si nosotros lo tratamos y lo cuidamos adecuadamente, en nuestra experiencia en el hospital hemos manejado más de 5.000 niños, y de los que hemos metido a protocolo y que los hemos manejado desde el inicio de la enfermedad hasta la fecha, le podemos garantizar no ha muerto nadie. Esto es importante que se recuerde. El dengue es una enfermedad que no debe desencadenar en muerte. Los pacientes deben de ser cuidados adecuadamente, tanto en el hogar como los padres, como los médicos que lo están viendo todos los días, o el enfermero en algunos casos. En el paciente con dengue grave, bueno, siempre hay algún descuido. Nosotros, los padres de los niños o de los adultos, no consultamos o consultamos tardíamente, y entonces estos progresan a lo que dijimos, a un choque. Cuando el paciente está chocado, si es en la primera hora, es reversible. O sea que si el médico está adecuadamente tratado con esta práctica que le estamos dando y la práctica que ustedes ejercen al día, van a tener ustedes que esta enfermedad se recupera fácilmente, se recupera desde el primer nivel de atención. Cuando el paciente llega a los hospitales, usualmente ya llega curado. Entonces dicen los médicos de los hospitales complejos: bueno, ¿y por qué me mandan a este paciente? Se lo mandan ya estable, pero tiene que seguirlo vigilando. Llega así porque el médico de la atención primaria lo trató bien. Esos son aspectos que se deben de recordar. La vida de los pacientes con dengue se salva en el primer nivel de atención. Si el paciente llega tardío, los urgólogos lo que hacen son medidas heroicas, y cuando el dengue es irreversible, no podemos hacer mucho por él. Estos son aspectos importantes. A veces me preguntan: miren, pero doctor, es bien complejo manejar, que darle a 10, que a 20, que cuándo vamos a dar. Miren, todos ustedes tienen teléfonos celulares, y en los teléfonos celulares uno puede apuntar un número que quiero que lo recuerden, es el 2010-57-35-24.
¿Qué quiere decir este teléfono? Que las guías para administración de líquidos están contenidas ahí. Si el paciente está chocado, usted le da a 20 mililitros por kilo administrado en 15 a 30 minutos. Si el paciente mejora, ustedes le dan la siguiente dosis a 10 mililitros por kilo por 1 o 2 horas. Si el paciente sigue mejorando por las siguientes 4 a 6 horas, le van a dar de 5 a 7 mililitros por kilo. Si el paciente sigue mejorando, ustedes le van a dar de 3 a 5 mililitros por kilo por las siguientes 2 o 4 horas. Y para las siguientes 24 o 48 horas le van a dar de 2 a 4 mililitros por kilo. Ese es este teléfono. ¿Y por qué de 2 a 4? Porque los niños menos de 10 kilos, entonces ellos van a tener que administrarles a 4 mililitros por kilo. Y si el paciente son obesos y no tienen con qué pesarlos, denle a 2 mililitros por kilo de mantenimiento y los otros van a necesitar 3. Pero vamos a ver otro escenario. El paciente no mejoró con las primeras dosis de 20 mililitros por kilo, entonces vuelvan a iniciar, administren una segunda dosis. Si el paciente no mejora con una segunda dosis de 20 mililitros por kilo, administren a una tercera. Si con la tercera dosis el 95% de los pacientes va a salir, entonces ustedes siguen a 10 mililitros por kilo, ¿verdad?, por 1 a 2 horas, con 5 a 7 mililitros por kilo a las siguientes 4 a 6 horas, de 3 a 5 mililitros por kilo en las siguientes 4 horas, y completen por las siguientes 24 o 48 horas de 2 a 4 mililitros por kilo. Esto es importante porque ustedes con eso le van a salvar la vida a más del 98% de los pacientes. Quiere decir que solo van a tener que preocuparnos por el 2% que estén en las unidades de cuidados intensivos. Quiero recordarles que los pacientes que están graves, bueno, a ellos hay que tomarles algunos exámenes que son importantes para decidir qué tipo de líquidos darle. Por ejemplo, nosotros tenemos que medir el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina activado, el fibrinógeno. Esto porque si el paciente tiene un fibrinógeno muy bajo, ¿verdad?, abajo de 100, yo voy a priorizar la transfusión a darle crioprecipitado. Pero si este está a 1.5 del promedio del valor normal, entonces yo debo de darle plasma fresco congelado. Esto es una medida que la van a tener en algunos hospitales de primer nivel de atención o en los hospitales estos primarios, ¿verdad?, los hospitales básicos que tienen sangre disponible. Estos son los aspectos que yo les quería recordar en esta enfermedad. Esta es una enfermedad definitivamente donde la muerte debe ser la excepción, pero eso sí, que los médicos de atención primaria debemos de tener muy claro cuál es el manejo paso a paso, como le hemos repetido aquí hasta 3 veces. Son 2 aspectos importantes. A los pacientes hay que controlarlos en los primeros 3 días de la fiebre para explicarles que puede ser dengue y cómo los líquidos salvan la vida. Segundo, es importante que entiendan que cuando se presenta un signo de alarma, la muerte anda rondando y que deben de consultar inmediatamente para que les administren líquidos intravenosos. Y si el paciente está chocado, es la primera hora la que salva la vida, porque después de la primera hora el shock es irreversible y entonces es difícil recuperarlo. Eso es lo que les queríamos comentar en estas pláticas para que les sirva como guía. Además de eso, ustedes van a tener la guía clínica del dengue del nivel nacional y de la Organización Panamericana de la Salud para que la tomen como hacen. Les agradecemos su atención y esperamos que esta plática les sirva para la mejor toma de decisiones. Gracias.